con las siguientes preguntas que nos hacíamos, que era en qué nos está afectando todo esto y qué podemos hacer, e incluso llegamos a formular un plan que más adelante veremos y que os iremos pasando toda esa documentación. Aquí se ve, pero no se ve demasiado bien. Teníamos un análisis estructural que nos estaba marcando una serie de claves, que son aquellos elementos que tenían una gran motricidad dentro del sistema, pero sobre las cuales se podría incidir, unas palancas con las que habría que trabajar, unos objetivos a los que atender y luego unos elementos sobre los que, unos resultados esperados sobre los cuales convenía colocar una serie de indicadores, lo mismo como era necesario establecer un sistema de observación respecto de estas determinantes que nos podían incidir en el conjunto del sistema. De 2005 aquí han sucedido muchas cosas. O sea, si bien nosotros estábamos muy contentos del trabajo que habíamos hecho y francamente creemos, ¿no?, que en gran medida habíamos acertado en muchas de las cosas, no nos conformamos con eso. Creo que en algunas cosas acertamos, en otras no tanto, pero la realidad ha ido mucho más contundentemente, ¿no?, poniendo negro sobre blanco realidades que ahora es preciso volver a analizar. Nosotros ahora queremos dar paso ya a la siguiente fase de esta reflexión, que sería revisar ese qué está sucediendo. El objetivo que nosotros nos estamos planteando, ¿no?, es, bueno, revisar ahora la base de conocimiento que teníamos entonces sobre qué está pasando. Un diagnóstico consensuado, y lo que os proponemos es la creación de nuevos grupos de trabajo. Tenemos el documento de la reflexión real que se hizo por cada uno de los grupos, y eso es lo que sería el documento de partida, ¿no?, para cada grupo de reflexión. Que convenía retomar un grupo de ordenación y gestión del territorio y de los recursos, ¿no?, un grupo sobre dimensión social, un grupo sobre dinamismo empresarial, uno sobre economía y fiscalidad, uno sobre energía y uno sobre transportes. En principio, la misma clasificación, no obstante, podría crearse algún nuevo grupo, quizás podríamos eliminar uno. Pero ahora, sencillamente, el grupo de reflexión debía de ser un grupo nuevo, que de aquí a finales de noviembre o primeros de diciembre a ver si somos capaces de sacar un diagnóstico actualizado, ¿no?, de qué es lo que está sucediendo, y en su caso avanzar ya hacia la elaboración de un modelo, ¿no?, de un modelo de sostenibilidad que nos pueda ser de utilidad a la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque hoy nos decía Lehendakari a la mañana, decía, por favor, si se va a hacer una reflexión de estas características, en la medida de lo posible, que sea una de confluencia de distinta gente, de distintos ángulos, etcétera, para no tener 14 diagnósticos diferentes. Si somos capaces de atraer, de compartir la reflexión con gente muy diferente, que pueda salir de ahí un consenso, ¿no?, sobre ese modelo, eso sería de gran interés para el país. Yo, por eso,